Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Hoy día tenemos la cuarta y última sesión de grandes figuras militares de Chile de Foro Republicano y tenemos al profesor Sergio Robinson que va a estar con nosotros el día de hoy y va a hablar sobre Arturo Prat Chacón. Para conocer un poco a Sergio Robinson, él estuvo en la escuela naval de Arturo Prat de Chile y es oficial de la Escuela Naval y ha tomado cargos en esta institución posteriormente como director, comandante y vicealmirante. Muchas gracias, profesor. La clase es suya. Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación para hablar de una persona que los chilenos conocemos más que de sobra, pero que no por haber oído tanto de él lo conocemos tan en detalle y no siempre nos explicamos por qué ha sido relevante para Chile y los chilenos. Eso es lo que yo pretendo de alguna manera en estos 45 minutos mostrarles, y para hacerlo me voy a ceñir, sí, por este temario que les muestro aquí, un breve preámbulo en que voy a dar algunas consideraciones. Voy a hacer una breve reseña de su vida antes del salto a la inmortalidad o de su sacrificio, ¿no es cierto?, que lo hizo inmortal para nosotros los chilenos y muchos otros. Posteriormente, las consecuencias que tuvo su acto, para finalizar con tratar de entender un poco o explicar cuál es la actualidad de su contribución al país. Parto mostrándoles este cuadro que tiene como fecha 1879, pintado por el famoso pintor Thomas Sommerscales, en que muestra una escena del combate naval de Iquique. Pero primero quiero hacerle una advertencia. Yo no soy profesor de historia, no soy tampoco historiador, así que los datos que ustedes van a encontrar aquí son producto que lo que yo he leído, me enseñaron, he vivido, y seguramente no son muy distintos de lo que cualquier persona común y corriente puede obtener. El único particularidad es que he tratado de ordenarlo de una manera de darle una lógica para lo que concluyo o les muestro más que concluyo hacia el final. Lo segundo, que Sofía, cuando me presentó, dijo que había estado en la escuela naval. Entré a la escuela naval a los 14 años, serví en la Marina por un total de 56 años, me parece, de los cuales vestí uniforme 41 y después otros 15 estuve como profesor civil. Así es que puede que mucho de lo que yo les diga aquí no sea eh, tan objetivo como ustedes quizás esperan, y está muy influido por lo que me tocó vivir, por lo que me fue enseñado, ya que Arturo Prat es un modelo que para todos los marinos está siempre presente desde el día en que ingresamos a nuestra escuela matriz, ya sea en la escuela de oficiales en Valparaíso o en la escuela de gente de mar en la escuela de Grumetes en Talcahuano. Está siempre presente y nos guía en nuestra forma de actuar. Y lo segundo que quería también decirles es que trataremos de centrarnos más en la figura de Prat que en lo que se vivía en la época y en la guerra misma, aunque es imposible separarlo de los hechos que acontecieron en el año 1879 en nuestro país, en la guerra contra Perú y Bolivia. Vamos primero a algunos datos sobre su vida particular. Nació en el 3 de abril de 1848 en Ningüe,
que es una localidad que queda cerca de Chillán, en la provincia de Ñuble, ya hoy día región de Ñuble también. Perdón, en la provincia de Itata, así se llama la provincia, en la región de Ñuble. Hijo de doña, y perdonen que de repente vuelvo a la memoria para acordarme de los nombres de los padres, don Agustín Prat Barril, y de doña, el nombre de pila de la mamá se me fue en este momento. En 1858, a los 10 años, ingresó a la Escuela Naval, ya habiendo sido inducido a ello por quien aparece en la fotografía, que es su tío Jacinto Prat Chacón. En esta fotografía aparece con quien fue su compañero y amigo hasta el día de su muerte, don Luis Uribe Orrego, y que lo sobrevivió al mando de la Esmeralda. Está tomada, según dicen, pocos días después de la primera vez que salieron al ingreso en la escuela naval. Tanto en su vida civil antes de la escuela naval como en la escuela naval fue un alumno absolutamente normal, cometía las mismas travesuras que cometíamos todos los niños, sus notas a veces eran buenas, a veces no tan buenas, pero hay algunos hechos que lo destacan, como por ejemplo cuando siendo alumno de la escuela La Campana en Santiago, donde se había trasladado su familia cuando él tenía aproximadamente 5 o 6 años y hizo sus primeros estudios. En esa escuela fue en algún momento, teniendo 7 u 8 años, como se dice ahora, eh, no abusado, pero casi amenazado por un grupo de niños mayores que lo persiguieron con palos y logró escabullirse. Al día siguiente los enfrentó con un cuchillo que se había conseguido en un almacén cerca de su casa. Obviamente que los alumnos más grandes lo denunciaron ante el director de la escuela y fueron reprendidos los alumnos más grandes por haber abusado de un niño más chico, y él, Arturo Prat, fue felicitado por haberlos enfrentado, por su valentía, y en su defensa lo único que esgrimió fue decir: yo solo quería intimidarlos. En la escuela naval tuvo una trayectoria similar. Le eran difíciles las asignaturas que tenían que ver con las matemáticas, no así las que tenían que ver más con las humanidades. Y en su registro u hoja de vida en la escuela naval hay eh, algunas anotaciones que lo muestran como una persona absolutamente normal. Entre otras, ya una en clases de inglés que hacía nada y no ponía atención, sin perjuicio de lo cual, poco tiempo después, se gradúa de la Escuela Naval con la primera antigüedad de su curso. Cabe hacer notar, y aquí hay algo que destaco, ¿no es cierto?, con esto que pongo en 1860, siendo cadete todavía en la escuela, se embarca en la Esmeralda, ya que es un buque que en ese entonces solo tenía 2 años de vida, bastante moderno, con propulsión a vapor y también a vela, y que había llegado hacía poco tiempo a Chile, y que fue durante toda su carrera el buque en que prácticamente estuvo siempre, con algunas pocas excepciones. En 1861, y aquí voy poniendo la edad porque con 13 años egresó de la Escuela Naval como guardiamarina, ocupando la primera antigüedad de su curso. Eso significa que era el alumno que obtuvo las mejores calificaciones y notas durante su permanencia
en la escuela. Vale decir que destacó eh, de entre sus compañeros. Al poco tiempo de salido de la Escuela Naval, siendo un guardiamarina en instrucción, ayudó y estando embarcado en el buque Escuela Esmeralda, perdón, en la Esmeralda, la corbeta Esmeralda, ayudó a combatir el incendio del Pontón Infernal. ¿Qué es lo que era este pontón? Era un depósito de munición y explosivos que tenía la Armada Francesa en Valparaíso y por causas diversas comenzó un incendio ahí. Es normal que cuando se produzca un incendio en un buque, desde los otros buques acudan partidas a ayudar a combatir este incendio. Una de las partidas que salió de la Esmeralda estaba a cargo de Prat. Afortunadamente, se dieron cuenta que el incendio era incontrolable, salieron de, del pontón y al poco tiempo este explotó volando en los cielos. Y ahí la primera prueba ya de que nos encontramos frente a una persona con algún carácter especial. A los 17 años continuó su carrera a bordo de la Esmeralda y pasó a ser guardiamarina examinado y a los 17 años, en 1875, siendo de dotación también de la Esmeralda, que estaba a cargo en ese entonces, su comandante era el almirante Juan Williams Rebolledo, de posterior importancia en la Guerra del Pacífico. Participó en el combate de Papúo, que es cuando las fuerzas chilenas, en medio de la guerra de Chile contra España, en la cual entró por, entre comillas, defender al Perú, ya capturaron a la Covadonga, que sería el buque que lo acompañaría en Iquique años después, y formó parte de la primera dotación o de la dotación de presa de ese buque Covadonga, en el cual se mantuvo por un tiempo, especialmente durante la época en que le tocó participar en la guerra contra España. Posteriormente, posteriormente en esta misma guerra estuvo presente en el combate de Aptao, en la región de Chiloé, y como parte de la dotación de la Covadonga. Combate que tuvo resultados inciertos, no pasó a ser más allá de un cañoneo, pero que después de estas hazañas las fuerzas españolas se retiraron y se fueron hacia Valparaíso, donde lo bombardearon posteriormente. Esa es una pintura del combate de Papúo en que la Esmeralda a la izquierda captura a la Covadonga a la derecha, que ahí figura todavía con la bandera Chile, perdón, española. En 1968, sin antes haber cursado leyes, ya le tocó defender al ingeniero Ricardo Owen en un consejo de guerra en el cual se le acusaba de no haber cumplido las instrucciones de su comandante, que le había ordenado hacer unos planos de la maquinaria del buque, estando desplegados en el norte del país, y de no oír las reprensiones de su comandante. Lo salvó sin novedad. Esto es un hecho menos conocido, pero muestra ya el carácter de la persona con la cual o de la cual estamos conversando. No escatima sus esfuerzos en defender a, o en ser justo, más aún aunque tenga que enfrentar a sus superiores.
Paralelamente a su trabajo como oficial de marina fue ascendiendo y el 10 de agosto de 1871, teniendo 23 años, obtiene el grado académico de bachiller, ¿ya? Y paralelamente con eso comienza a estudiar leyes y hace clases gratuitas en la escuela Benjamin Franklin en los cerros de Valparaíso. Otra notoriedad en él es su espíritu de superación, que lo muestra, ¿no es cierto?, al obtener el grado académico de bachiller, de rendir su bachillerato, como se hacía antiguamente, hacer sus estudios de leyes, paralelamente hacer clases gratuitas a los más necesitados. O sea, un hombre, ¿no es cierto?, con un sentido social y espíritu de servicio digno de ser destacado. El 5 de mayo de 1873 contrajo matrimonio con Carmela Carvajal. Ahí yo quiero destacar una cosa que nos señala Gonzalo Vial, que es cómo era Arturo Prat, cómo se hacían los noviazgos en esta época. Básicamente conoció a su novia en la casa o en las tertulias que se hacían en la familia o en la casa de la familia Chacón en Valparaíso, las veces que él podía eh, ir, y eran estas las únicas oportunidades en que se juntaban. Sin embargo, nace en ellos una eh, amistad y que posteriormente se transforma en amor, que a lo largo de los años van a ir reflejando el otro pie en el cual siempre se apoyó Arturo Prat, que fue su familia. Nunca dejó de lado a su madre, que vivía con su padre, que era enfermo, con una enfermedad de estas progresivas y que murió en 1873. Nunca dejó de ayudarla, nunca dejó de estar presente en los problemas de su casa y siempre mantuvo una relación muy estrecha con estas dos mujeres, su madre y su hermana. En al poco tiempo, para que reflejen o entiendan un poco cómo era la relación entre ellos, ¿ya? Hay una esquela o una tarjeta que le envió Carmela Carvajal cuando se cumplieron 2 años del combate de Papúo. Y en ella, eh, manuscrita, le decía: Señor don Arturo Prat, vencedor de la Comonga, felicidad. Esa era la forma de expresarle a quien después, posteriormente, varios años después, pues fueron prácticamente 6 a 7 años de noviazgo, se casaría con él. Sigue el transcurso de la vida de Arturo Prat, que normalmente él se desempeñó en el buque Esmeralda, en la corbeta Esmeralda, como profesor de la Escuela Naval y oficial de tal o segundo comandante de este buque. Eh, Buque en el cual, producto de los problemas que Chile tenía con Bolivia, hacía estaciones de presencia de largos meses en la zona de Antofagasta, Mejillones. Y desde ahí, vía carta, se comunicaba con los suyos. Estando destacado en Mejillones el 5 de diciembre de 1874, cuando tenía 26 años, muere su hija mayor, Carmela de la Concepción, que tenía 9 meses de edad y desde que nació había tenido una salud bastante frágil,
y que motivó una serie de cartas entre Arturo Prat y Carmela para mantenerse informado, uno, del estado de la salud de su hija y de Prat para darle consuelo y ánimo a su mujer. Notable es, y se los voy a leer, cómo se enteró Prat de la muerte de su hija, porque muestra un poco cómo eran las relaciones, qué aspectos, ¿no es cierto?, eran importantes para él y cómo él sentía a su familia. O sea, no era un hombre frío, no era un hombre de cálculo, sino que en forma muy similar a cómo éramos nosotros o somos nosotros hoy en día, un hombre que procuraba amar a su familia. Arturo de mi corazón, le escribe Carmela, nuestro querido angelito sigue mal, muy mal. Siento que mi corazón desfallece de dolor y tú no estás para sostenerle. Si te fuera posible venirte, sería mi único consuelo. No desesperes mi bien, piensa en tu infeliz Carmela. Respondió inmediatamente, aunque la contestación solo podría salir por vapor el 18. Así eran las comunicaciones en esa época. Acabo de recibir tu carta que me ha partido el corazón. No desespero. Dios salvará a nuestro primer hijo, al fruto de nuestro amor, nuestra adorada hijita. No tengo calma, bien mío, para escribirte más. Dios nos tenga en su mano. Tiempo después apuntaría al pie de la nota de Carmela. El 5 de diciembre a la 1:03 de la noche murió mi hija Carmela de la Concepción. Esta carta es la destinada a anunciármelo. La amargura que revela debiera habérmelo hecho comprender, pero es tan dulce la esperanza. Allí hay otra faceta que también es digno de destacar en Arturo Prat, porque escritores modernos y otros más antiguos ponen en duda su espiritualidad y sus creencias por el solo hecho de haber participado en algunas sesiones de espiritismo, cosa que en esa época era absolutamente normal y no estaba bajo ninguna forma prohibido por la Iglesia Católica. Al año siguiente, ahí hay una foto de doña Carmela Carvajal, que la he puesto para que vean, ¿no es cierto?, que quizás ya refleja una cara de preocupación, de tristeza, algo a lo mejor intuía, algo no la hacía completamente feliz. Sin embargo, nunca dejó de alentar de lo que uno sigue su correspondencia, de lo que se conoce, porque ella guardó las cartas de su marido, pero no las de ella, no todas las de ella. Y como siempre se destaca, siempre detrás de algún gran hombre hay una gran mujer. Este es el caso. El primer año de mayo de 1875, cuando Prat tenía 27 años y no era todavía abogado, no había terminado sus estudios, los terminó ese año, pocos meses después, dio sus exámenes y fue aprobado. Defendió en un consejo de guerra a su compañero y amigo Luis Uribe Orrego. Uribe, que estaba en la construcción de los blindados en Inglaterra, contrajo matrimonio sin la autorización de su comandante, con una mujer viuda sin la autorización de su comandante. Esto motivó que se le siguiera un consejo de guerra cuando volvió a Chile y con la defensa de Arturo Prat, si bien es cierto, no salió libre de toda culpa, ya que fue sancionado a 6 meses de prisión, de los cuales ya había cumplido 3, fue restituido a la Armada, prueba de lo cual se puede ver al ser dotación de la corvette Esmeralda en el año 1879
y el segundo comandante de Prat en este hecho. El 24 de mayo de 1875, o sea, este mismo año, teniendo 27 años, ayuda a la Esmeralda a zafar durante un temporal. Él y el comandante se encontraban con permiso en tierra y más que con permiso por encontrarse enfermos. El comandante llega primero a la Esmeralda y para hacerlo tiene que rogarle a los boteros que lo lleven hasta el buque. Y Pratt lo hace un poco después, con la salvedad de que los boteros ya el temporal había arreciado tanto que no pueden acercarse al buque. Él se lanza al agua y nadando se dirige hasta el buque y es izado mediante cuerdas arriba. Con la acción del comandante y su segundo comandante, que eran Arturo Prat, pudieron dejar al buque varado cerca de las muelles de Barón en Valparaíso, con lo cual lo salvaron. Cabe hacer presente algo que es característico particularmente durante esos años, en que en la medida que las tensiones empezaban a disminuir o la percepción que la tensión era menor o el peligro de guerra era menor, las autoridades descuidaban el mantenimiento de los buques. Y lo que pasó al Esmeralda en esta oportunidad es que tenía su maquinaria fuera de servicio. Y al ser golpeado por otros dos buques que estaban en la cercanía, empezó a hacer agua, a perderse, rompió su cadena y no quedó otra que llevarlo hacia la playa para que no se perdiera completamente. Como la historia siempre muestra cosas que son curiosas, Pratt, mientras sucedía esto, desde tierra la gente les prendía luces para ayudarlos en su esfuerzo. Y una de las personas que estaba en la playa era el que después fue el almirante Juan Williams y que había sido el comandante de Pratt en este mismo buque en el combate de Papúa. El año 76, a los 28 años, obtiene su título de abogado, ¿ya? Y se desempeña, a partir de ahí, sale de la Escuela Naval y empieza a desempeñarse en la comandancia de la Armada, en ese entonces la Gobernación Marítima de Valparaíso, hasta fines de marzo de 1979. Aquí le tocó actualizar una serie de reglamentos y otras publicaciones navales que modernizaron significativamente, particularmente todo lo que tenía que ver con la administración y los deberes del personal. También le tocó trabajar y hacer una serie de recomendaciones para mejorar la ley de navegación que había sido recientemente eh, publicada. Trabajo que él no alcanzó a ver terminado, puesto que murió antes de que se materializara. Sin perjuicio de eso, además también trabajó como abogado particular y principalmente en asuntos que tenían que ver con las pertenencias y normales quehaceres de su familia. Por su excelente desempeño que destacó en 1978, con 30 años de edad, fue llamado por el presidente de la República y el ministro de la Guerra en ese entonces, ya para atender un asunto confidencial en Santiago. Y se le solicitó que se desempeñara como agente confidencial en Montevideo, lo que hizo a la perfección.
Estuvo en Montevideo y desde ahí viajó en 3 oportunidades a Buenos Aires para obtener información del alistamiento de las fuerzas argentinas. En ese entonces ya eh, se había firmado en 1874 el tratado con Bolivia, por lo que el asunto en el norte se asumía como menos álgido y la preocupación era el interés argentino y la disputa que existía por la Patagonia, el Estrecho Magallanes y lo que sigue al sur. Entonces se le mandó para que viera cuál era el estado del alistamiento del material y del personal argentino para una eventual guerra con Chile. ¿Ya? Producto de sus visitas, observaciones y conversaciones, ¿ya? Pratt minusvaloró la potencia terrestre y naval argentina. Sin embargo, ¿ya? Fue muy claro en advertir sobre los preparativos para una guerra que pudo observar en Buenos Aires. Es decir, Argentina buscaba de alguna forma hacerse por las armas de lo que hasta ese momento no había podido obtener por otras vías. Volvió el 14 de febrero de 1879 a Antofagasta, perdón, a Valparaíso, la misma fecha en que las tropas chilenas ocupaban Antofagasta, ya producto de que Bolivia no había respetado las cláusulas del Tratado de 1874, particularmente en lo que se decía razón a imponer nuevas tasas e impuestos a los capitales chilenos que explotaban las riquezas de la zona. No está claro si Prat volvió el 14 o el 16, pero en esos mismos días, ¿ya? Y recién el 29 de marzo se desplaza hacia el norte como secretario del ministro Sotomayor, ya que se dirigía a encontrarse con el almirante Williams en Antofagasta. Aquí cabe la única, por lo menos de lo que yo he podido encontrar, en que vemos una faceta distinta de Arturo Prat cuando le dice a sus compañeros, a un amigo en una carta, que él estaba dispuesto a retirarse de la Marina porque le daba vergüenza que sus compañeros partieran a la guerra y él siguiera en asuntos administrativos en Valparaíso. Pero le duró poco, como vemos, porque el 29 de marzo se trasladó a Antofagasta y el 5 de abril se declaró la guerra al Perú, que honrando el Tratado de Secreto de 1873 que tenía con Bolivia, ya se uniría a Bolivia contra Chile. Aquí hay otro acto. Prat se había embarcado en la escuadra junto con Sotomayor, que se habían dirigido hacia el norte a imponer un bloqueo sobre Iquique que se inició el 5 de abril de 1879, el mismo día que se iniciaba la guerra. Y fue Prat quien bajó a tierra a notificar al prefecto, léase intendente, gobernador peruano en Iquique, de este bloqueo. Lo hizo sin escolta, solamente con su espada y con su altivez propia y caballerosidad propia, lo que es reconocido por quienes escribieron la historia. El 12 de abril es la primera escaramuza naval entre fuerzas chilenas y peruanas. Aquí la corbeta Magallanes se enfrentó al mando de Juan José Latorre, se enfrentó
a la corbeta Unión y la cañonera Pilcomayo del Perú, resultando la Unión con una máquina averiada. La Pilcomayo se retiró del combate y la Chipana volvió a, perdón, y la Magallanes se dirigió victoriosa a Iquique. La Unión debió regresar al Callao para reparar su máquina. Quiero yo destacar que existían eh, diferencias entre el gobierno del presidente Pinto, ¿ya? Y su ministro Sotomayor y el almirante Williams respecto a la forma como la Marina estaba enfrentando la guerra, particularmente por la inactividad que significaba estar solamente esperando un bloqueo a que concurrieran las fuerzas, sabiendo o teniendo informaciones que los buques peruanos estaban alistándose en el Callao. El gobierno quería ir a atacar el Callao y el almirante Williams le tenía temor a los fuertes que se habían construido ahí después de la guerra contra España. Prat escribió a Carmela: a la torre, refiriéndose al comandante, le ha tocado el honor de los primeros fuegos. Este acontecimiento, si bien feliz, viene a mortificarnos porque mientras nosotros estamos aquí bloqueando el puerto, ellos tienen o toman la ofensiva y nos provocan en detalles. La guerra en el mar es así, y el Prat la entiende muy bien. Muestra también que no solo su faceta humana, su faceta de abogado es relevante, sino que entiende perfectamente qué es lo que está en juego en la guerra en el mar. La inactividad mata a las dotaciones, la inactividad facilita el trabajo de los oponentes y desgraciadamente, en mi opinión, Chile le estaba dando esas facilidades al Perú. El 19 de abril regresó a Valparaíso para asumir la comandancia de la Covadonga y está en este puerto hasta el 2 de mayo. Resalto esta fecha porque es la última en que él comparte con su familia, integrándose a la escuadra en Iquique el 11 en la noche. Es decir, vuelve al paraíso para recibir el mando de la Covadonga y regresa nuevamente a Iquique el 11 en la noche. Estamos hablando de mayo del año 1879. La escuadra, por su parte, ya cambia su plan, queda la Esmeralda y la Coahonga haciendo efectivo el bloqueo en Iquique y zarpa entre el 16 y el 17 de mayo en forma escalonada para no alertar y en distintas direcciones para no darle indicios a la inteligencia adversaria y se dirige a atacar a los fuertes, perdón, a los buques peruanos en el Callao con un plan bastante singular que no viene al caso en este momento señalar. Previamente, el almirante Williams, que era el comandante de la escuadra y que había sido el comandante de Prat en la Esmeralda para el combate de Papúa, había cambiado a Thompson, a la Aptao, a Prat, a la Esmeralda y a Condel, a la Covadonga. Aquí muestra una faceta bien interesante el almirante Williams, que es cómo conocía a sus comandantes, porque obviamente Thompson era un hombre que corría riesgos calculados y podía cumplir la tarea, la difícil tarea, ¿no es cierto?, de adentrarse en el puerto del Callao y hacer las veces de torpeo, que era el plan para destruir a los buques peruanos en ese puerto. Y la Esmeralda, que era el buque más grande, al mando del hombre que podía poner la serenidad, puesto que Condel, siendo un marino muy hábil,
era un poco más impulsivo y podía tomar decisiones que no fueran las más correctas. Lo curioso es que no informó al gobierno de sus intenciones, pero sí a Sotomayor, que pudo escribir una carta diciendo qué es lo que estaba haciendo la escuadra. Pratt dice al almirante Williams, antes de que se despidieran el día 17, si viene el Huáscar, lo abordo. Esto está mostrando que no fue una acción al azar, algo que se le ocurrió a último momento, sino que el hombre pudo reflexionar claramente cuáles eran sus posibilidades y qué podía hacer. Y el abordaje era una de ellas. Casi simultáneamente, con el zarpe de nuestra escuadra, los buques peruanos zarpaban hacia el sur, particularmente los buques más poderosos que era el Huáscar y la Independencia. Como era de esperarse, las escuadras se cruzaron, una camino hacia el sur y la otra camino hacia el norte, y no se vieron. El plan peruano contemplaba hostigar, o sea, molestar o entorpecer la navegación en la costa chilena y evitar el enfrentamiento entre escuadras. Eso normalmente lo hace en la guerra en el mar el que es más débil. Va y ataca en detalle, de a poco, a los que están más desguarnecidos, hasta que logra equilibrar y encuentra un momento preciso para destruir al adversario, a lo principal del adversario. En el intertanto, de lo que corre del día 17 al 21 de mayo, Pratt siguió preparando los buques y tripulaciones para lo que posiblemente vendrían, mostrando nuevamente su carácter y preparación, analiza reflexivamente todas las opciones posibles. Dentro de las cosas que discurrieron fue preparar minas y torpedos. E hicieron ensayos con los elementos que tenían disponibles. Estos tuvieron una importancia posterior porque Grau atrasó los abordajes o los golpes con su espolón sobre la Esmeralda porque había sido informado de que había minas alrededor de la Esmeralda y solamente las le empezó y hizo el primer abordaje después de que le fue confirmado cuando la Esmeralda se movió de fondeadero para evitar daños sobre la población civil. Cuando se movió, ahí se dio cuenta que tenía el campo limpio para poder atacarla con su buque sin verse afectada por minas. Ahora, cuando se avistó al enemigo con las primeras luces, Pratt se preocupó de alistar los últimos detalles y de intercambiar las últimas órdenes con sus compañeros, con el comandante de la Coahonga, en que entre ambos buques cayó la primera bala de 300 libras. Eran ya pasadas las 8 de la mañana. Les recuerdo que fue la Coahonga que estaba patrullando por fuera del puerto de Iquique y que avistó los humos al norte a eso de las 6:35 de la mañana. Más tarde, Luis Uribe rememoraba, nada, absolutamente nada, traicionaba en él la tremenda responsabilidad que recaería sobre sus hombros de gigante. En su rostro no se veía sino la serenidad, el buen tino, justo el deseo de morir con honor antes que rendirse, lo decía el guardiamarina Segers. Dos de los sobrevivientes de la Esmeralda nos muestran cómo se veía su comandante antes del combate. Eran las 11:30 cuando Pratt saltó al abordaje y poco después muere en la cubierta. A las 12:10 la Esmeralda se hundió. Estos son los hechos. Algunas consecuencias. Se trató de pérdidas y vidas y materiales inútiles. Curiosamente, hay personas que en alguna movida, Francisco Sánchez Alvaradejo, que era un teniente de la Esmeralda, y otros, no de la Esmeralda, pero sí autores
posteriores, gente que ha estudiado el tema, que de alguna manera hacen ver como innecesario lo que sucedió en Iquique. La verdad es que vivir con honor o morir con gloria es algo que nos legó Bernardo Higgins y que ha estado presente siempre en todos quienes hemos de algún modo jurado defender a la patria hasta rendir la vida si fuere necesario. Pero hay algo que en Prat marca la diferencia y es el cumplimiento del deber como guía para orientar el vivir con honor o morir con gloria. El deber es lo primero. Es así como Prat entendió que si quería salvar de alguna forma algo, uno de los dos buques iba a tener que sacrificarse y optó por sacrificar la Esmeralda, que era el buque más desvalido en cuanto a su estado de operatividad. La máquina estaba sumamente débil y prácticamente no podía moverse. Sin embargo, la Coadonga todavía podía navegar, aunque no con el full de sus capacidades y con las habilidades de Condel, era posible producir un equilibrio en las fuerzas que a la larga fue lo que se produjo. ¿Cuál es la relevancia estratégica de este acto de Prat? Primero, evitó que la Coonga fuera perseguida por dos buques y no entregó trofeos al enemigo. Vale decir, los peruanos no capturaron un buque, ¿ya? Y evitó que los dos buques batieran primero a la Esmeralda y luego persiguieran en conjunto a la Coonga. Entonces, con ello, como les decía antes, ¿no es cierto?, en su deber de lograr lo mejor que se pudiera, dadas las circunstancias, lo alcanza con su forma de actuar y mantuvo prácticamente intacto el poder naval chileno, mientras el peruano se redujo a la mitad gracias a las habilidades y la suerte de Carlos Condel en la Coahuila. Eso enmarca después un antes y un después en la Guerra del Pacífico. Chile pasa a dominar el Océano Pacífico y a poder mover a sus tropas y los bastimentos para esta con total libertad. Más todavía después del 8 de octubre, cuando se captura cerca de la Punta Angamos, ahí en Mejillones, al Huáscar y el que muere Miguel Grau. ¿Cuál es la relevancia moral de este? Primero, fortaleció a los chilenos, en los chilenos, su actitud frente al enrolamiento y su patriotismo. Los chilenos se inclinaron en enrolarse en el ejército y en las fuerzas navales para defender a su patria, lo que hasta antes había sido no tan popular. Segundo, enseñó que los chilenos agotan sus posibilidades ante el enemigo y no se rinden, como ya venían haciendo desde antes, pero aquí se hizo más palpable y más notorio. Y abundan en la Guerra del Pacífico posterior los hechos que muestran que se siguió el ejemplo de Prat. Quiero leerles también una carta de Carmela Carvajal al ministro de Guerra, que escribió el 1 de junio agradeciendo las condolencias que en nombre del presidente de la República le había hecho llegar. ¿Por qué se las quiero leer? Porque muestra en cierto modo, ¿no es cierto?, qué es o cuál es el principal legado de Arturo Prat. He recibido su atenta nota en la que, a nombre de su excelencia el presidente de la República, en el suyo propio y en los demás miembros del gobierno, me expresa el más sentido pésame por la muerte de mi esposo,
cuya memoria enaltece usted en grado tan eminente que llena, que llega en su bondad significarme a mi justo dolor han asociado el duelo y el reconocimiento nacional. Interpretando los sentimientos que, al recibir la honrosa comunicación de usted, hubieran animado a mi malogrado esposo si hubiese sobrevivido al hecho de armas que usted conmemora, me hago un deber contestar a usted que teniendo la conciencia de que al resistir el choque de un enemigo inmensamente superior, se hallaban comprometidos en la contienda el alto nombre y los grandes destinos de la República. Mi esposo, en ese supremo instante, no se pertenecía ni a su familia ni a sí mismo, y al formar con sus esforzados compañeros la incontrastable resolución de abordar la nave enemiga o de hundir la esmeralda en los abismos del océano, no hizo más que cumplir el más sagrado e ineludible de los deberes, el deber de salvar la honra de la patria. Sigue la carta, pero no, no va más en el punto que yo quería señalarle. También, y no menor, hasta ese momento, Argentina estaba que entraba, se aliaba o no se aliaba con Perú y Bolivia para que entre los tres se enfrentaran a Chile. Después del combate naval del 21 de mayo, en que las fuerzas navales pasaron a ser superior, cambió la actitud y postura del gobierno argentino con respecto a Chile y se reanudaron las negociaciones por lo que estaba eh, sucediendo, por lo que eran las aspiraciones en el sur. Algunos comentarios sobre la actualidad. De poco se fue conociendo y estudiando la hazaña de Prat y a su persona hasta convertirse hoy, incluso hoy, en un ejemplo para muchos. Por ejemplo, se estableció un feriado escolar a partir de 1897, ahí me equivoqué con los números. En 1915 pasó a ser feriado nacional y recién a partir de 1943 la Escuela Naval comienza a llevar su nombre. O sea, fue un proceso que claramente mostró que en la medida que se fue estudiando su hazaña y a su persona, se fueron incorporando. Como dato curioso, 243 calles llevan su nombre en Chile. Obviamente es el nombre que más se repite en las calles de Chile. Y le siguen Manuel Rodríguez con 182 y Gabriela Mistral con 179. También ha sido usado su persona para fines políticos. ¿Ya? Si ustedes miran y leen un libro que les voy a señalar un poco más adelante, que se llama eh, La imagen heroica en Chile de Arturo Prat, Santo Secular, escrito por un autor norteamericano, un investigador, historiador, en que recuenta o cuenta cómo las distintas facciones políticas, a través de los diarios o las publicaciones que les son afines, muestran su pensamiento respecto al héroe de Iquique. Y no hay partido político que no haya tratado de usarlo para allanar gente a su redil. Sin embargo, también hay cosas que son destacables. Por ejemplo, en 1969, la Armada donó un cuadro de Prat para la presidencia en el Palacio de la Moneda, estando como presidente don Eduardo Frei Montalva, que podrá ser santo de la devoción de algunos y no de otros. No vamos a juzgar su gobierno ni sus ideas políticas, sino solamente destacar lo que señaló cuando agradeció esto. Y también se los voy a agradecer. Dice, quiero agradecer este gesto y este obsequio y estoy seguro que reparado este vacío de que no había un retrato de Prat en la moneda, este retrato tendrá una gran significación. Espero que yo y los que en el futuro, por decisión democrática, ocupen esta casa, que siempre existen, vean el rostro de Prat. Recibirán de él una lección profunda que le dio a Chile cuando
Parecía que todo estaba perdido, fue su ejemplo moral y su sacrificio el que levantó el ímpetu de la patria. Ese ejemplo moral y ese espíritu de sacrificio para poner siempre a Chile por encima de todo interés es, yo creo, el pensamiento que debe guiar por encima de cualquier consideración política a quien ocupa el cargo de presidente de Chile. Por eso, creo que este rostro y ese recuerdo que se hace presente será un estímulo, una lección y un permanente recuerdo moral para actuar como él actuó. Muchas gracias. Esas son palabras del presidente Frei. Su principal enseñanza tiene que ver con el cumplimiento del deber, saber discernirlo y agotar los medios disponibles para lograrlo. Obviamente que dentro de la, lo que es ético y lo que es legal. También, y no menor, la consecuencia entre su vida privada y la pública. Por ejemplo, cuando fue destinado a Montevideo, se le asignó un viático. A su regreso, rindió cuenta detallada y descontó sus gastos personales como los almuerzos. Incluso descontó las veces que pidió en los almuerzos en una copa de vino. Es mucho más que un héroe militar. Prat es un ejemplo de vida. Una reflexión final, que es una experiencia que yo tuve hace algunos años, me tocó en 1988, no tengo por qué, siendo yo capitán de corbeta, me desempeñé durante la visita del primer Lord del Mar a Chile, del Reino Unido, el almirante William Stavely. Me desempeñé como su ayudante de órdenes por una semana. La visita fue durante el mes de mayo y particularmente y fuimos con él a la ceremonia del 21 de mayo en la Plaza Sotomayor en Valparaíso. Yo previamente le conté la historia de Prat, la conocía perfectamente, ¿ya? Y le conté en qué iba a suceder en la ceremonia, quiénes eran los oradores, etcétera. Estábamos en la ceremonia y hacia el término de esta me dice, capitán, ¿hasta cuándo van a celebrar así? Yo quedé medio estático. ¿Qué le contesto? Bueno, le di la respuesta de rigor, le dije que era un héroe nacional, que teníamos mucho orgullo y que hacíamos esto, por un lado, para reconocer el sacrificio de él y de sus hombres, y por el otro, para mostrar a los chilenos un camino, una persona a quien seguir, un ejemplo de vida. Me miró, muchas gracias, pero la pregunta no se me olvidó nunca más, ¿ya? Y recurrentemente he vuelto sobre ella. Para quienes terminamos viviendo o estamos más cerca del fin de nuestras vidas, ¿ya? Nos formamos leyendo las novelas de Emilio Salgari, con aventuras, con héroes, leímos la Ilíada, la Odisea, nos formamos en las tradiciones, ¿no es cierto?, de los grandes militares griegos, europeos, etcétera. El valor, el honor, son valores que de alguna forma nos vamos repitiendo. Hoy día veo a mis nietos yo que juegan estos eh, videojuegos, ya en que los héroes son unos monos inventados con unas caras difíciles, en que normalmente no existen los colectivos, sino que se trata de obtener logros individuales, y siempre vuelvo a lo mismo. Pratt ya siempre privilegió el bien del resto por sobre su bienestar personal, pero a su vez digo, ¿no será que para poder inculcar estos valores de Pratt ahora en los niños, tenemos que buscar maneras más modernas de expresárselo? Se los digo porque leyendo en la prensa hace unos días atrás, la Iglesia nombró, o perdón, canonizó
a Carlo Acuti como un santo. Y la gran gracia de Carlo Acuti fue que supo aprovechar la incipiente Internet para transmitir su mensaje respecto de las creencias que él tenía. ¿No será el momento de que busquemos héroes más cercanos para inculcar estos valores a los niños? Eso, por lo menos, es la respuesta que me estoy dando ahora a la pregunta que me hizo hace 30 y tantos años atrás este almirante inglés. Para terminar, solamente les dejo aquí en la presentación que queda disponible para ustedes algunos libros que creo yo, para quienes quieran profundizar sobre Pratt, son los que más pueden ayudarlo. Y parto con el libro, y que es por lejos lo mejor que yo creo que se ha escrito, de Gonzalo Vial, Arturo Prat, que se escribió, que se publicó por primera vez en 1995 y se hizo una reedición hace un par de años. Está disponible en internet y se puede descargar en PDF. También está, como complemento a la anterior, esta recopilación que hizo doña María Angélica Iturriaga de las cartas de mi esposo, eh, de Carmela Carvajal, ¿ya? En que están todas las cartas de él y pueden darse de la calidad humana, darse cuenta leyéndolo de la calidad humana de Prat. Y el resto de los libros hablan por sí solos, ¿ya? Y destaco estos dos de William Sutter, que es este investigador experto en historia sudamericana, norteamericano, porque son bastante objetivos y siempre es conveniente ver cómo miran desde afuera, sin las pasiones, sin la forma, ¿no es cierto?, en que uno eh, está acostumbrado a mirar las cosas, particularmente de nuestra historia. Muchas gracias y quedo atento a sus aportes y preguntas.